Hoy quiero hablarte de algo que he nombrado mis defectos creativos. Esos que me hacían pensar que yo no era lo suficientemente técnica, lo suficientemente constante o simplemente lo suficientemente completa para llamarme artista. Y parte de eso tenía que ver con que yo no estudié artes plásticas. Digo, sí quería, realmente quería estudiar eso, pero la vida, las circunstancias, mi papá, me llevó a formarme como diseñadora. Pero en la práctica, con los años, con muchos cuadernos de dibujo, con formación complementaria y también autodidacta, con los proyectos artísticos que me surgían o en los que me recomendaban, con los talleres que he diseñado e impartido, entre otros puntos, me fui dando cuenta de que mi camino se parecía más al de una artista e ilustradora, aunque por dentro mm, algo me hacía sentir de cierto modo impostora. Y es que veía el título de artista como algo reservado, solo para quienes dominaban la técnica al milímetro. Pero con el tiempo entendí que lo que yo había desarrollado, quizás sin buscarlo, era un lenguaje propio, donde lo simbólico, lo emocional y lo narrativo se entrelazan. Y eso también es arte. Este episodio es una invitación a mirar de frente eso que creemos que está mal en nuestra forma de hacer las cosas, porque no son precisamente defectos, errores o debilidades, sino el inicio, muy probable inicio de un lenguaje único. Y bueno, para comenzar voy a contarte los míos, esos defectillos, porque no hay conversación sincera sino un poco de vulnerabilidad, ¿cierto? Uno de mis defectos, o al menos así lo vi durante mucho tiempo, es que justo mi proceso creativo no es lineal. Durante años pensé que eso me restaba valor, que necesitaba una estructura como más académica para validarme. Pero mi propia experiencia me ha guiado desde la intuición, desde la práctica, disciplina, práctica y error, práctica y error. Por eso considero que yo no podría grabar tutoriales con mi proceso porque no sigo un paso a paso y tampoco se terminan pareciendo al paso de los años. Otro defecto que he integrado y que antes me pasaba era que a veces sentía que mi proceso era lento, pausado. Y eso es muy curioso porque yo no me considero una persona paciente. Y en otro podcast lo he mencionado que para la única cosa que tengo paciencia es para el arte, ¿no? Justo. Pero bueno, yo sentía que mi proceso era lento y en ocasiones eso me hacía dudar de mi productividad porque me cuesta adaptarme a la lógica de inmediatez, por decirlo así, que muchas veces exige el mundo digital y el mundo en sí. Y gracias al autoconocimiento que he trabajado, he aprendido a respetar mi ritmo pausado porque me permite crear desde la atención plena, que también ya he mencionado en otros episodios. Y eso es interesante porque
dejo respirar la urgencia. Y bueno, todo el crédito definitivamente de esto que menciono me lo ha regalado mis temporadas como profesional independiente. Hay algo sagrado en crear desde el pulso que respeta los ciclos internos y emocionales. Uno de mis libros que más me ha sostenido en momentos de bloqueo es El Camino del Artista, de Julia Cameron, y ya lo había mencionado también, pero en esta ocasión una de sus ideas más poderosas que quiero compartirles es que los defectos no arruinan el arte, lo vuelven real, así como humanos imperfectos que somos. Y pensando en eso, me vino a la mente David Bowie, alguien que definitivamente no buscó encajar. Él no quiso ser una sola cosa. Él convirtió lo raro, lo ambiguo, lo excéntrico en su lenguaje. Y lo más chingón de todo, que no era una pose, sino que realmente lo vibraba, ¿no? Era una honestidad brutal. En una entrevista dijo algo que me marcó mucho. Nunca quise ser alguien más. Quise ser muchas cosas y fui todas. Esa frase me ayudó a entender que la autenticidad no siempre se ve como estabilidad o coherencia. En su caso, presentó al mundo una metamorfosis constante. Bowie fue tímido, fue inseguro, fue incomprendido y aún así dejó huella, porque no disfrazó su rareza. Otro ejemplo es David Lynch. Este hombre a lo largo de su carrera recibió muchas críticas. Había productores que le reclamaban que sus historias eran difíciles de seguir, que no tenían estructura lógica, que no había finales claros. Se le decía que su cine era demasiado raro o incomprensible. Pero, afortunadamente, Lynch aceptó lo onírico, lo abstracto y lo irracional como parte de su lenguaje. Él no intentó encajar, sino que potenció su estilo atmosférico y perturbador. Ya sabemos que se convirtió en un referente del cine experimental. Y ya para cerrar, Vincent Van Gogh fue criticado por tener una técnica primitiva, pinceladas agresivas y colores irreales. Se decía que no tenía buen gusto ni disciplina académica. Van Gogh usó esa fuerza emocional en su trazo y color para expresar lo que sentía y no lo que veía. Y esa aparente torpeza es hoy uno de los sellos más reconocibles y valorados de su arte. La emoción cruda transformada en imagen. Después de todo esto, tal vez te preguntes, ¿y cuáles son mis propios efectos creativos? Esos que tal vez has intentado esconder, corregir o disimular. No lo sé. Quizá te incomodan. Pero si los miraras con más compasión,
podrían convertirse en la parte más honesta de tu voz creativa. Te invito a que los nombres y quién sabe, quizá más adelante te comparta un ejercicio práctico para trabajar con ellos. Desde mi propia experiencia, claro. Pero por ahora, solo quiero dejarte esta idea. Estás en proceso de entender que tu rareza también es lenguaje y tu imperfección también es forma. Hasta la próxima.